Si ponemos la mano sobre la tierra en un bosque, en un lugar que nunca ha sido arado, y cerramos los ojos, podemos sentir algo. No es solo la humedad o la temperatura, es una sensación de solidez, de esponjosidad, una vida que palpita silenciosa bajo los dedos. Es una respiración lenta, profunda, que se transmite a través de la palma y nos recuerda que estamos tocando algo vivo. Esa tierra no está suelta porque alguien la haya removido, sino porque las raíces, los hongos y las incontables criaturas que la habitan han tejido una red tan compleja que el suelo respira. Cada milímetro está atravesado por hilos invisibles de micelio, por diminutos túneles que las lombrices dejaron al pasar, por espacios de aire que permiten que el agua y los gases circulen libremente. Ahora, llevemos la mano a un terreno moderno, de esos que se labran con maquinaria pesada 2 veces al año, donde todo queda limpio, despejado. La textura es completamente distinta. Es un polvo fino, casi sin olor, que se deshace entre los dedos como si no tuviera vida, como ceniza, como arena muerta. Y es que, en cierto modo, no la tiene. Ese contraste tan marcado es la puerta de entrada a entender el error silencioso que ha cambiado la faz de la agricultura. Porque no estamos hablando solo de técnicas diferentes, sino de dos formas opuestas de relacionarnos con la tierra que nos sostiene. Durante milenios, nuestros ancestros entendieron algo que la ciencia recién está redescubriendo ahora en la tierra. No es un simple soporte físico, no es un andamio inerte donde sujetamos las plantas mientras les echamos comida, como quien coloca un mueble sobre un piso de cemento. Para ellos, el suelo era un organismo vivo, un ser completo que había que cuidar, alimentar y sobre todo no lastimar. Lo observaban sin prisa, sentados en cuclillas al borde de la parcela, mirando cómo se comportaba después de cada lluvia, cómo respondía al sol, qué hierbas nacían primero. Veían cómo el bosque se regeneraba solo, cómo las hojas caían y se transformaban en mantillo, cómo los animales removían sin voltear por completo la estructura del suelo. Aprendieron a imitar ese ritmo pausado, a sembrar respetando los ciclos, a devolver siempre un poco más de lo que tomaban. Sabían que la tierra cansada necesita descanso, que el rastrojo no es basura sino abrigo, que la variedad protege y que la prisa es enemiga de la buena cosecha. Pero en algún momento del camino esa mirada se perdió. Llegó la idea de que podíamos dominar la tierra, de que con la tecnología y los químicos adecuados podríamos hacerla producir más rápido, sin descanso, sin pausa, como una fábrica que nunca cierra. Y así, sin apenas darnos cuenta, comenzamos a aplicar métodos que, a simple vista, parecían eficientes. El arado profundo fue uno de los primeros grandes cambios. Ese voltear la tierra hasta dejarla como un colchón mullido y vacío se sintió como un gran avance, como un acto de limpieza y orden. Pero lo que no se veía es que, al hacer eso, estábamos rompiendo las galerías que los microorganismos habían construido durante años, destruyendo su hogar de un solo golpe, exponiendo capas profundas a un sol que nunca debieron recibir. Luego vinieron los fertilizantes de síntesis, esas sales blancas que prometían crecimiento inmediato. Y sí, las plantas respondían, verdecían con una rapidez asombrosa, parecían bailar de contento, pero era una respuesta de urgencia, como un enfermo al que le damos estimulantes en lugar de alimento de verdad, como un empujón que lo sostiene un rato pero no lo cura. La tierra, confundida y herida, comenzó a olvidar cómo hacer las cosas por sí misma. Dejó de producir su propio alimento, dejó de llamar a los microorganismos que tanto la ayudaban a descomponer la materia orgánica. Se volvió dependiente, adicta a esas dosis externas que cada año había que aumentar para obtener el mismo resultado, atrapada en un círculo vicioso del que ya no podía salir sola. Y lo más triste de todo es que empezamos a ver la maleza como enemiga. Esa hierba que nuestros abuelos llamaban arvens y que sabían usar para cocinar o para curar, que protegía el suelo y atraía insectos beneficiosos, pasó a ser algo que había que eliminar por completo. Llegaron los herbicidas y con ellos un silencio incómodo en los campos, porque cuando matas la maleza
no solo matas una planta, matas la cobertura que protegía el suelo del sol directo. Matas la raíz que sujetaba la tierra para que no se la llevara el viento. Matas la diversidad que alimentaba a los insectos buenos y mantenía el equilibrio. El suelo se queda desnudo, expuesto, indefenso, como un animal sin piel. Hoy caminamos por campos que parecen vivos, porque tienen cultivos verdes y parejos. Pero si miramos el suelo desnudo entre surco y surco, vemos grietas, vemos una costra dura en la superficie que el agua ya no puede penetrar, que escurre llevándose la poca vida que queda hacia los ríos, contaminándolo todo a su paso, arrastrando esa tierra que tardó siglos en formarse. Es un error profundo que ha empobrecido no solo la tierra, sino también nuestra relación con ella. Hemos pasado de ser cuidadores a ser extractors, de escuchar a imponer, de acompañar los ciclos a forzar las cosechas, pero no estamos condenados a repetirlo, porque así como aprendimos a dañar, también podemos volver a aprender a cuidar. Solo necesitamos detenernos, observar de nuevo y recordar lo que nuestros ancestros nunca olvidaron. Volver a poner las manos en la tierra, pero esta vez no para dominarla, sino para escucharla, para sentir esa respiración lenta que sigue ahí, esperando debajo de todo el ruido que hemos creado. Pero hay algo que la agricultura moderna no supo ver mientras aplicaba estos métodos, y es que el suelo no es una máquina que se pueda forzar indefinidamente. Llega un momento en que se cansa, en que se vacía, en que ya no tiene nada más que dar, y entonces lo que antes era tierra fértil se convierte en un desierto polvoriento que solo produce si lo mantenemos con vida artificial. Lo vemos en tantos lugares hoy. Campos que requieren cantidades cada vez mayor, redes de riego porque ya no retienen la humedad, tierras que necesitan fertilizantes más fuertes porque los microorganismos que liberaban los nutrientes naturalmente han desaparecido, plantas que se enferman más seguido porque han perdido esa defensa natural que les daba un suelo equilibrado. Y frente a todo esto, uno podría pensar que no hay vuelta atrás, que el daño es tan grande que ya no tiene remedio. Pero entonces aparece esa pequeña planta que crece en la grieta de una roca, ese bosque que vuelve a nacer después de un incendio, esa huerta abandonada que alguien encuentra años después, llena de vida, sin que nadie la haya cuidado. La naturaleza siempre intenta volver, siempre está esperando el momento para reconstruir lo que destruimos. Lo único que necesita es que le hagamos un poco de espacio, que dejemos de lastimarla, que le devolvamos las condiciones para que ella sola haga su trabajo de regeneración. Porque lo hermoso de la tierra es que tiene memoria. Aunque la hayamos golpeado, aunque la hayamos envenenado, aunque la hayamos dejado desnuda, ella recuerda cómo ser suelo vivo. Recuerda cómo formar esa estructura esponjosa que respira, cómo llamar a los microorganismos, cómo alimentar a las plantas sin necesidad de químicos. Y nosotros, los que hemos vuelto los ojos al campo con una mirada distinta, estamos aprendiendo a acompañar ese proceso. Estamos dejando de lado el arado profundo para solo perturbar lo necesario para sembrar, respetando las capas que la tierra misma ha construido con tanto esfuerzo. Estamos volviendo a cubrir el suelo, a vestirlo con hojas, con paja, con restos de cosecha, para que el sol no lo golpee directo, para que la lluvia no lo lave, para que los bichos tengan dónde esconderse y trabajar. Estamos aprendiendo que un suelo desnudo es un suelo enfermo y que la mejor medicina es simplemente taparlo, abrigarlo, protegerlo. Estamos redescubriendo el valor de la maleza, de esas hierbas que antes arrancábamos con odio y ahora miramos con otros ojos, porque donde hay maleza, hay raíces vivas todo el año. Y donde hay raíces vivas, hay comida para los microorganismos. Y donde hay microorganismos, hay nutrientes disponibles para cuando llegue nuestro cultivo. Estamos volviendo a los abonos verdes, a sembrar plantas que no vamos a cosechar, solo para cortarlas y dejarlas sobre la tierra, para que al descomponerse alimenten a ese suelo que tanto lo necesita. Estamos aprendiendo que a veces la mejor cosecha es la que no se recoge, la que se devuelve. Estamos dejando de ver la tierra como un almacén del que podemos sacar sin parar y empezamos a verla
como un ser vivo al que hay que alimentar. Porque un suelo bien alimentado, con materia orgánica, con vida, con diversidad, no necesita que le echemos comida de afuera. Él solo produce lo que sus plantas necesitan. Es un cambio profundo, que no se ve de un día para otro. La primera temporada puede ser difícil, porque la tierra está acostumbrada a depender de nosotros, a recibir su dosis química. Pero si somos pacientes, si confiamos en el proceso, al segundo año algo empieza a despertar. La tierra se vuelve más suelta, más oscura, más olorosa. Vuelven las lombrices, vuelven los escarabajos, vuelven los hongos, y con ellos vuelve esa capacidad que creíamos perdida de retener el agua, de resistir las plagas, de alimentar plantas fuertes y sanas sin necesidad de forzarlas. Y entonces entendemos que el error moderno no fue usar herramientas nuevas o buscar mayor reproducción. El error fue olvidar que la tierra es un organismo, que tiene sus tiempos, que necesita descanso, que pide respeto. El error fue creer que podíamos saltarnos las reglas de la naturaleza sin pagar un precio. Hoy, cuando caminamos por una huerta cuidada con estos principios, cuando metemos la mano en esa tierra viva y la sentimos fresca, húmeda, llena de pequeñas criaturas moviéndose entre los dedos, entendemos que no hay tecnología que pueda reemplazar eso. No hay fertilizante que pueda imitar lo que hace una lombriz al pasar. No hay herbicida que pueda distinguir entre una mala hierba y una buena compañera. No hay máquina que pueda tejer esa red invisible de micelio que conecta las raíces y les permite compartir nutrientes y avisarse de peligro. Todo eso lo hace la tierra sola, si la dejamos. Todo eso lo hicieron nuestros ancestros durante siglos, sin conocer la química, sin tener maquinaria, solo con la observación, el respeto y las manos. Y eso es exactamente lo que estamos recuperando ahora, porque no se trata de volver al pasado por nostalgia, sino de recuperar una sabiduría que nunca debimos perder. Se trata de combinar lo que sabemos hoy con lo que ellos siempre supieron, aunque la tierra es sagrada, que es viva, que es enero sa. Sí, la tratamos con cariño. Y por eso estamos aquí en Eschicaunao compartiendo este camino. Porque sabemos que no somos los únicos que están despertando a esta forma de ver la agricultura. Sabemos que hay muchos que están sintiendo esa misma inquietud, esa misma llamada a volver a lo auténtico, a lo natural, a lo profundo. Si tú que estás viendo este video has sentido eso, si has puesto las manos en la tierra y has sentido que ahí hay algo más que simple suciedad, si estás buscando formas de cultivar que respeten la vida y no solo busquen producción, entonces este es tu lugar. Te invito a quedarte, a explorar los otros videos del canal, a compartir tus experiencias en los comentarios, a ser parte de esta comunidad que está creciendo día a día. Porque juntos aprendemos más, juntos recordamos más, juntos podemos devolverle a la tierra un poco de todo lo que nos ha dado. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Y sobre todo, no dejes de meter las manos en la tierra. No dejes de observar, de preguntarte, de aprender de esa maestra silenciosa que nunca deja de enseñar si estamos dispuestos a escucharla. Nos vemos en el próximo video con más raíces, más tierra, más vida. Hasta entonces, que tus manos sigan conectadas a lo ancestral.